cuida lo que te he dado. Yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios este año? ¿Qué cosas te ha dado Dios a lo largo de tu vida? Porque muchas veces estamos tan afanados por el futuro, estamos tan afanados por las cosas que no tenemos, que nos olvidamos de aquellas cosas que tenemos y que debemos cuidar con todo nuestro corazón. Yo te quiero decir que las cosas más valiosas, iglesia, que tienes no son las que van a venir, son las que ya tienes. Y muchas veces no las aprecias, no las apreciamos, no las cuidamos. Tenemos, y empezamos por ahí, nos sentimos muy bendecidos porque somos hijos de un Dios que da, y que no da poco, que da abundantemente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si hemos recibido tanto y estamos recibiendo más, estamos esperando recibir más, está bien. Si Dios te ha prometido algo, está bien. Pero yo te quiero decir, cuida lo que ya tienes actualmente. Porque muchas veces, por afanarnos tanto y buscar o lograr alcanzar aquello que no tenemos, descuidamos lo que ya tenemos. Y al final de nuestra vida, cuando hacemos un análisis o hacemos un resumen de lo que tenemos y no tenemos, nos damos cuenta que las cosas más valiosas fueron las que perdimos afanados por ir a buscar otras cosas. Así es que para el 2025 la palabra profética es: iglesia, cuida lo que te he dado. Y esto me hacía recordar la historia de un hombre llamado Sansón. Un hombre que fue escogido desde el vientre de su madre con un propósito, que fue anunciado por Dios y que vino a este mundo a cumplir un propósito. Y desde sus padres recibieron claras instrucciones de lo que él tenía que hacer, en lo que se iba a convertir y cuál era su propósito en este mundo. Dice la Biblia en Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 5. Déjeme platicarle esta historia. Creo que la mayoría de nosotros debemos de recordar la historia de Sansón. Dice el versículo 1 en adelante, dice: una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. El número 40 es un número muy especial, es un número profético. 40 días Jesús ayunó en el desierto. 40 años oprimieron al pueblo del Señor los filisteos. 40 años caminaron el pueblo de Israel por el desierto. 40 días de búsqueda tendrá nuestra iglesia en este mes de enero. Esa es una invitación solamente para aquellos que tienen sed insaciable de Dios. Y yo sé que todos ustedes van a estar o vamos a estar juntos en este esfuerzo. Bueno, pero volviendo a la historia, el pueblo de Israel había sido oprimido durante 40 años. Y el Señor escuchó la voz del pueblo, el clamor del pueblo, y dijo: voy a mandar un defensor, voy a levantar un hombre, un juez de Israel, que vaya y traiga libertad sobre mi pueblo, que los saque de la opresión la cual están viviendo, que los está haciendo desgraciados. Y él escogió a Sansón. Y dice: en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada
y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. Fíjese, desde ahí empezaron las instrucciones. Primero empezó la bendición, empezó ese regalo. Dios anunció ese regalo que iba a traer al pueblo. Pero Él le dice, y ahí empiezan las instrucciones: así que ten cuidado y no dejes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Le dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le deberá cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Desde el vientre de su madre, Sansón fue puesto ahí con un propósito. Y Dios le dio una instrucción a la madre de Sansón de que él tenía que ser separado. Pero ella también, si usted se da cuenta, la primera instrucción es: tú no vas a tomar vino durante el tiempo que estés embarazada, porque él cuando nazca no tomará vino. Porque ese joven era un hombre que había sido seleccionado, era un hombre que había sido consagrado para Dios. Y la señal de ese joven es que iba a ser un joven limpio, un joven que no se iba a emborrachar, pero un joven también que no se iba a cortar el pelo. Y en aquel tiempo, si usted va y quiere estudiar las características de los nazareos, puede ir al libro de Números, capítulo 6. Ahí va a darse cuenta usted todas las que eran las características de aquellos hombres o mujeres que habían sido seleccionadas por el Señor para ser consagradas. No todos ellos habían sido hechos de nacimiento. El caso de Sansón era muy especial porque él fue reservado desde el vientre de su madre, y quien recibió las instrucciones de creación del niño, de cómo iba a crear al niño, era su mamá. Pero fíjese bien, yo estaba estudiando y dije: wow, tiene sentido. O sea, lo que tú le vas a enseñar a tu hijo, que en este caso era no tomar vino, porque él iba a ser consagrado, era lo que ella tampoco iba a poder hacer. Y yo dije: ¿cuántas veces los padres queremos enseñar a nuestros hijos a hacer algo y nosotros hacemos lo contrario? Por eso hay una frase que me encanta que dice que la palabra guía, pero el ejemplo arrastra. La palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Entonces Dios le da esas instrucciones a la mamá de Sansón, y obviamente ellos hacen lo necesario y empiezan a guiar a ese niño por el camino que el ángel les dice. Y usted se da cuenta cómo a través de estos 3 capítulos de Jueces, que es un pasaje largo, usted se da cuenta cómo Sansón empieza a tener enfrentamientos con los filisteos, cómo él empieza a poner bajo sus pies a los filisteos, cómo él se pelea con ellos, pero cómo la primera muchacha de la que se enamora este hombre, imagínese de qué pueblo era. ¿De cuál pueblo crees que es? De los filisteos. O sea, de todos los pueblos él fue a escoger una mujer del pueblo filisteo. Y a través de esta relación con esta mujer con la cual se iba a casar, que al final no se pudo casar, no le voy a contar la historia porque no acabamos en media hora, Sansón se mete en pleito con ellos, a tal grado que el pueblo de los filisteos lo empiezan a ver como una amenaza, los empieza a afectar, le empiezan a tener miedo, y ellos consiguen una mujer que enamorara a Sansón. Y por lo que podemos ver en la palabra de Dios, Sansón, pues una de sus debilidades no era el vino, pero pues eran las mujeres. Y había una mujer muy audaz que se llamaba Dalila, que la contrataron para que ella pudiera confesarles o pudiera obtener
de Sansón, el antídoto o la manera que ellos podían matarlo o eliminarlo. Porque cada vez que lo atacaban, Dios le daba un poder impresionante. El Espíritu Santo lo llenaba y él iba, peleaba con ellos y mataba cientos de filisteos. Y decían: ¿dónde está esa fuerza que tiene este hombre? ¿Dónde está esa fuerza que tiene este hombre? Era algo que Dios le había dado, que desde el momento que Sansón empieza a vivir, usted se da cuenta cómo en parte cumplía el propósito, que era pelear con los filisteos para traer la libertad hacia el pueblo de Israel. Pero también, por otro lado, empezó a hacer las cosas que él quería. Y empezó a vivir muy lejano a la manera que Dios quería que él viviera. Él había sido diseñado, había nacido, había sido puesto en el vientre de su madre para ser consagrado a Dios. Pero él empezó a vivir una vida de darle deleite a su yo. Y usted se da cuenta cómo en una parte aún los papás lo empezaron a solapar porque no le pudieron poner límites, que es algo que pasa con nosotros también. Queremos que nuestros hijos caminen derechitos, pero nuestros hijos no conocen límites. Y parece que en las casas mandan más los hijos que los papás. Bueno, pues en la casa de Sansón no fue nada diferente. Creo que es algo que viene ya con mucho tiempo. Entonces esta mujer, fíjese, le preguntó una vez a Sansón: oye, Sansón, dime por favor. Se ponía ahí coquetona y le decía: dime por favor, ¿cuál es la fuente del poder que tienes, de esa fuerza? Y dice él: no, mira, si me amarraran de esta manera me podrían controlar. Y luego ella iba y les decía a los gobernantes filisteos: ¿saben qué? Si lo amarran con hojas de este tipo, se le va a acabar es la kriptonita de Superman, ¿verdad? Ahí se va a acabar su poder. Y luego Sansón se quedaba dormido y llegaban a agarrarlo estos hombres. Y luego de repente despertaba, rompía todo y les ponía una recia. Y luego la mujer decía: Sansón, me engañaste. Y Sansón decía: te engañé. Pero seguía con ella. Y después otra vez le dijo: ándale, dime por favor. Sacaba todos sus encantos esta mujer. Y Sansón le dice: mira, es que me tienen que amarrar con ciertas cuerdas de este tipo. Y otra vez se quedaba dormido. Y llegaban otra vez estos hombres. Y otra vez él reaccionaba y los mataba. Y ella otra vez: ay, me volviste a engañar. Y Sansón creía que era un juego, porque él empezó a tomar su llamado, lo que Dios le había dado, su misión, como si fuera un juego. Y él empezó a fluir en ese poder, a tomar lo que le pertenecía a Dios como si fuera a él. Él no apreció su llamado. Él no fue un hombre que cuidara lo que Dios le había dado, sino que lo ponía a su servicio y se burlaba de él. Entonces, ¿qué pasó después? Después de hacer una vez engañar a esta mujer, después de volverla a engañar, todo tiene un límite. Muchas veces Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado nuestra familia, nos ha dado nuestro negocio, nos ha dado nuestros hijos y muchas cosas que Él nos ha dado. Y nosotros no lo cuidamos. Y salimos de un problema, pero volvemos a las andadas. Y tenemos una experiencia y volvemos a nuestras andadas. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Así es que no podemos jugar con Dios, porque las cosas se van escalando de nivel. Y en el caso de Sansón se escalaron a tal grado que tuvo una gran consecuencia. Dice Jueces capítulo 16 versículo 15. Dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías
tus secretos. Wow. Imagínese al nivel que Sansón había llevado esto. Que una mujer, después de haberlo engañado 3 veces, todavía le decía que la estaba engañando y estaba engañando sus sentimientos. Este hombre creía que estaba jugando. Dice: ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Dice: día tras día lo estuvo fastidiando. Cualquier ejemplo ahí en la casa, le estoy dando la fórmula ahí a alguien de la casa, ¿verdad? Dice: día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Imagínense, le reveló su secreto. Dice: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Sacó Sansón lo más puro, lo más hermoso, lo que él tenía desde hace mucho tiempo, lo que lo hacía diferente, lo que le daba el poder, lo tuvo en poco. Me hace recordar lo que hizo Esaú cuando por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Esa bendición que había para Esaú, que Jacob se llevó porque Esaú la despreció. De la misma manera Sansón, aquello que era su llamado, aquella que era su fuerza, la presencia de Dios es lo que le daba poder. Lo que él representaba, el pelo, cuando él no se lo cortaba, era lo que representaba, era cuando la gente decía: él es un hombre consagrado para Dios. El que él dejara a un lado el alcohol, el que él dejara a un lado esas cosas. Fíjese, cuando él confesó no estaba alcoholizado. Pero muchas veces el alcohol nos hace hacer cosas que no haríamos en nuestro sano juicio. ¿Está de acuerdo? Pues era parte de esto. Él tenía que vivir entendiendo y nunca olvidándose cuál era su llamado. Y su signo, lo que representaba, era su pelo. Pero él tuvo en poco el llamado y el propósito que Dios tenía para él. Y como un juego se lo confesó a esta mujer. Lo que venía no era nada bueno. Y todavía le dice, fíjense, dice: si me rapara la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dice: así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Era la cuarta vez que ella hacía esto. Pero su insistencia la hizo llegar a este momento que ella estaba buscando. Ella lo que quería, fíjese bien, y que era una mujer que se dedicaba a cosas que no eran correctas. Ese no era el punto. Ella era filistea. Ella estaba luchando por su pueblo. Y aquel que fue traído para luchar por su pueblo estaba poniendo en el suelo su llamado. Sansón no entendió el lugar que él tenía delante de Dios, como a veces los hombres no entendemos el lugar que Dios nos ha puesto en una familia. A veces las mujeres no entienden el lugar que les corresponde delante de Dios en su familia. A veces los hijos se olvidan que lo que ellos tienen que hacer es honrar y obedecer a sus padres para ser bendecidos. Ese es el lugar correcto y el orden correcto de las cosas de Dios. A veces la iglesia se olvida de que hemos sido llamados a Cristo
para ser embajadores de Cristo, para ser parte de su ejército, y que a través de nosotros muchos vengan y crean en Jesucristo. Y a nosotros se nos olvida y vivimos sentados en una silla, en una iglesia sin un propósito claro, porque hemos olvidado y despreciado el llamado que Dios tiene para nosotros. Así es que no se asuste tanto de lo que hizo Sansón, porque nosotros lo hacemos muchas veces. Ya mandó llamar a los gobernantes filisteos y les dice: vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa manera, de esa forma, comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Aquello que creyó Sansón que nunca iba a desaparecer, aquello que Sansón no apreció, aquello que Sansón despreció, se empezó a ir. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido contra ti a capturarte. Cuando se despertó, esta parte me da mucha tristeza. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Me liberaré. Él no entendía que quien lo liberaba era Dios. Me liberaré, dijo él, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a salirle otra vez. Nos damos cuenta cómo este hombre que despreció el llamado del Señor fue despojado de aquello que lo hacía fuerte y aquello que lo hacía cumplir su propósito. ¿Qué has descuidado el día de hoy? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te ha dado? Ese tesoro que ha puesto en tus manos y que tú has descuidado. Creo que cada uno de nosotros, si analizamos, nos damos cuenta que ahorita podemos estar pidiendo a lo mejor muchas cosas, pero no nos damos cuenta que aquello que tiene tanto valor, que el día de hoy tenemos todavía, lo estamos descuidando. ¿Cuál fue el resultado? Puede ir a leer toda la historia en el libro de Jueces, pero se va a dar cuenta cómo Sansón le creció su pelo, pero había un problema: los ojos ya no le salieron. Su vida perdió el sentido y no le quedó más que arrepentirse y pedir una oportunidad más. Y fue a un lugar donde estaban miles de filisteos reunidos, y él le pidió a alguien que lo llevara y que lo colocara en un lugar donde estuvieran las columnas que soportaban aquel lugar. Sansón tumbó esas columnas. Miles de filisteos murieron, pero lo más triste, Sansón murió también. Por Sansón no era necesario que él muriera. Él tuvo que morir por la terquedad de su corazón, porque en la última oportunidad fue a cumplir aquello para lo que fue hecho. Pero él tenía la oportunidad de haber sido obediente y haber cuidado aquello que Dios le había entregado. Al inicio de esta prédica yo les hablaba y les decía que Dios ya nos ha entregado las cosas más valiosas. ¿Qué tienes el día de hoy? Sé que todos nosotros tenemos deseos.
Pero yo te quiero recordar algunas cosas que tienes, y voy a ser muy breve, que debemos apreciar y agradecer. Dios te ha dado la vida. Cuando tú estás aquí soñando y quejándote porque no tienes tantas cosas, hay personas muriéndose de cáncer. Hay personas en un hospital sin esperanza, que darían todo lo que tienen con tal de tener vida, con tal de tener salud. Y nosotros que lo tenemos, nos estamos quejando. Y lo peor, no cuidamos lo que Dios nos da. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 16 dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros los levanta. Nuestro Dios nos ha dado la vida. Tienes vida. Cuando hay vida hay esperanza. Cuando hay vida hay bendición. Cuando hay vida podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha escogido. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5 versículo 29, dice: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Yo te quiero decir algo. A final de este año 2024, tienes vida, tienes salud, tienes un cuerpo completo, puedes caminar, puedes gritar, puedes correr. Cuida tu cuerpo, ejercítate, aliméntate bien, dice, como Cristo alimenta a su iglesia. Porque muchas veces creemos que siempre vamos a ser jóvenes. Muchas veces pensamos que lo que el día de hoy tenemos en este cuerpo, cuando menos pensamos, podemos tener un accidente, podemos tener una enfermedad, podemos tener algo que nos quita aquel regalo que tienes, y te empiezas a quejar y te olvidas de todo lo demás y te enfocas en aquello que tenías que nunca cuidaste. Creo que cada uno de nosotros debemos valorar la vida, y muchas veces no la valoramos. De muchas maneras. En mi caso tengo que confesar, a veces por mi andar siempre acelerado, manejo muy fuerte. Es mi manera de convertir a la gente, nada más que no me cree mi esposa, no se cree. Súbete a la camioneta con el pastor y te vas a convertir. Y si no eres buen cristiano, te vas a hacer. Creo que es algo que debo corregir, y creo que hoy es un buen tiempo. Estoy abriendo mi corazón, porque no soy perfecto. Estoy dando un ejemplo claro. Yo te pregunto, ¿qué puedes hacer tú mejor para valorar la vida, para cuidar la vida, ejercitarte, alimentarte bien, vivir en la línea, haciendo lo correcto según lo que Dios ha puesto para ti? ¿Qué más tienes? Híjole, tenemos algo que no valoramos: la salvación. La Biblia nos enseña en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día que tú fuiste, que Dios puso sus ojos en ti, el día que fuiste seleccionado, el día que Dios dijo: Él lo he visto para que sea mi hijo, así como Él vio a Sansón y dijo: te he visto y este es tu propósito. Dios puso sus ojos en ti. Y te quiero decir que la salvación que ahora tienes es en Cristo Jesús, y fue una salvación muy cara. Costó hasta la última gota de sangre del unigénito Hijo de Dios, y nosotros no la cuidamos. Obviamente la salvación no la perdemos, porque la salvación no es gripa.
Si la salvación la perdiéramos por lo malo que hacemos, pues hoy somos salvos y mañana no, y pasado mañana sí, pasado mañana no, porque todos los días pecamos. La salvación es por gracia, es un regalo que cuando tú recibes a Jesucristo y dices: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de tu vida, el Señor te da la salvación y te sella con el Espíritu Santo, un sello que nadie puede quitar. Pero muchos de nosotros somos como el hijo pródigo, que nunca dejó de ser hijo, pero que se fue y dejó al padre y pidió todo lo que le correspondía, que para mí no le correspondía nada, porque él no se lo había ganado, era una herencia. Y fue y lo malgastó y se fue, y estando allá se le antojaba comer la comida que comían los marranos. Y decía: voy a regresar con mi padre. Él no valoró ese apellido, él no valoró el ser parte de esa familia y se fue a vivir la vida loca. Siendo hijo, puede ser que el día de hoy tú estés aquí, pero estés viviendo sin valorar la salvación que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús, viviendo una vida que avergüenza al Padre, viviendo en pecado, viviendo olvidado del Señor, viviendo enamorado de este mundo y en las cosas que este mundo da, en lugar de enamorarte de Cristo y vivir para Él. Estás cuidando tu salvación. La Biblia dice: cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero fue un momento de emoción. Sí, recibo a Cristo, hago la oración, ya soy salvo. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es un cambio de vida. Es un cambio de vida que se puede ver. ¿Qué más? Hay algo hermoso que Dios nos ha dado y que muchas veces hemos descuidado: el precioso Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ese sello que recibimos, esa garantía que el Señor nos da, su Santo Espíritu que vive y mora en nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Con todas esas cosas malas que hay en nuestro corazón, con todas esas equivocaciones, con todo ese orgullo que tenemos, con toda esa maldad que a veces hay en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que el Espíritu Santo haya decidido morar en nuestro corazón? Ese versículo que cada semana escuchan de su pastor, Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14, es algo que me marca y que me entristece cuando me descuido, o me alegra cada día para promoverlo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia ya ha sido recibida. El amor del Padre se manifiesta cada momento con las bendiciones que te da, y se manifestó cuando envió a Jesucristo. Ahí está siempre, pero el último depende de nosotros. Dice: y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que cada día, que cada noche, que cada madrugada, que cada mañana tu primer suspiro sea esa comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy, sinceramente, sin levantar su mano, pero en el fondo de su corazón, hemos descuidado nuestra relación con el Espíritu Santo? El Señor nos dio lo más preciado, nos dio a Jesús. Y cuando Jesús se fue, dijo: yo me tengo que ir, pero no se entristezcan, les voy a enviar al abogado defensor, al consolador, a Dios mismo, a que vive y more en ustedes. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre Sansón, que en el Antiguo Testamento
El Espíritu Santo entraba y salía de las personas. Por eso decía el rey David: no me quites tu Espíritu Santo. Pero eso no es una doctrina actual. Eso es un error. Cuando dice: Señor, no me quites tu Espíritu Santo. No, no te lo va a quitar. Nunca lo tuviste, o lo tienes y nunca te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene en nosotros y nunca nos deja. Eso dice la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento usted ve cómo Saúl era lleno del Espíritu Santo y él se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios y el Espíritu Santo lo dejó. Usted se da cuenta cómo Sansón se rebeló, tuvo en poco el Espíritu Santo, esa relación, la llenura de Dios, y el Espíritu Santo lo dejó. El día de hoy el Espíritu Santo no te deja. El Espíritu Santo se entristece, que para mí es peor. Porque somos ingratos. Porque Él está ahí deseando tener esa comunión con nosotros. Que la comunión con el Espíritu Santo sea cada día con nosotros. Ese es el deseo en el corazón del Padre. Porque Él acompaña a sus hijos. Y nosotros nos olvidamos de Él por andar tan entretenidos y tan enamorados de este mundo, que da cosas vanas y vacías, que muchas veces es lo que nos quita el sueño. Debería de quitarnos el sueño el que hemos dejado nuestro primer amor, en vez de que nos esté quitando el sueño la casa o el carro de tus sueños o el negocio de tus sueños. No descuides, iglesia, lo que Dios te ha dado. Él te dio una vida que tenemos que cuidar. Él te dio el Espíritu Santo. Él te dio la salvación. Y Él nos dio algo más. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros entendamos esto. Él nos dio un propósito cuando nos hizo. Y lo más importante que tiene que hacer cada hombre y cada mujer de Dios está en Mateo capítulo 22 versículo 37. Dice: Jesús contestó. Le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Todo nos regresa al principio del amor. Porque Dios te amó, te hizo. Porque Dios te amó, te salvó. Porque Dios te amó, te llenó con su Espíritu Santo. Y porque Dios te amó y confió en ti, te dio un propósito para que cumplas en este mundo. Dios amó a Sansón, pero Sansón tuvo en poco a Dios. Sansón desobedeció a Dios. Sansón, así como Esaú vendió su primogenitura, Sansón reveló lo que le hacía fuerte, lo despreció y le fue quitado. Y no cumplió su propósito hasta el final, que tuvo que perder su vida para matar a muchos filisteos. Yo te pregunto el día de hoy: ¿qué cosas no estás cuidando? Haz a un lado toda tu lista de peticiones, por favor. ¿Qué no estás cuidando de lo que Dios ya te dio? Muchas veces nos dio una hermosa familia y nosotros la descuidamos por andar buscando la provisión, cuando la Biblia dice que la provisión, la añadidura, viene de Dios. Tenemos que empezar a poner nuestra vida en el orden correcto, cuidar lo que Él nos ha dado y en su misericordia esperar lo que Él nos va a dar. Pero nunca te olvides, tú y yo nacimos con un propósito. Yo me esfuerzo cada día
creo que Dios me hizo para esto. Y aunque corrí mucho tiempo, aquí estoy haciéndolo. Te digo algo, deja de correr. Deja de correr. Porque el trabajo que tú vas a hacer en este mundo, solamente tú lo vas a hacer de la manera que tú lo harás. Alguien más lo podrá hacer si tú no lo hiciste, pero no igual que tú. Porque tú eres un único y Dios te escogió a ti. Y puede ser que el día de mañana, si eres salvo, lleguemos al cielo, los dos. Pero ¿cómo vas a ver al Señor a los ojos? Diciéndole: Señor, gracias, por eso te serví con todo mi corazón, por eso te amé, por eso te di mi vida, y ahora aquí estoy para vivir eternamente contigo. O le vas a decir: perdóname, Señor, porque pasé de panzazo, de hecho ahí se me quedó la camisa en la reja. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabas de presenciar un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios para tu vida, y estoy seguro que Él habló a tu corazón. En Centro Familiar La Vid tenemos siempre un mensaje de esperanza para ti y para toda tu familia. Te quiero decir que Dios te ama, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Por eso queremos invitarte a que te unas a nuestra familia, que vengas a nuestras reuniones semanales cada sábado 7 de la noche. Estoy seguro que Dios traerá bendición para tu vida. Dios te bendiga.